como prueba de que el nivel de cambio que le estoy exigiendo es muy alto. Por tanto, el ensayo clínico es garantía y desconfianza, como lo era con los genéricos hace 30 años. Pero la palabra cambio para Pfizer o para AbbVie o para lo que quieran es un nivel de cambio dentro de parámetros conocidos. La palabra cambio en un biosimilar no es el mismo nivel de cambio. Para nada estoy cuestionando que estén bien hechos, pero me parece que ese concepto 7 años después es diferente. Para mí la diferencia, el punto central ahora, no es si cambio y los originales son biosimilares, porque la práctica clínica va, y lo van a ver ustedes a partir de ahora, va por delante de todo lo que yo les diga. La palabra para mí es, esta compañía que hace biosimilares es de garantía y esta no es de garantía, porque la práctica clínica va a hacer estos conceptos teóricos irrelevantes. ¿Dónde está el problema con los biosimilares? ¿Por qué había problemas? Son muy grandes y generan anticuerpos como los generan los originales. Y hay cantidad de cosas en el paciente que lo hacen más o menos proclive para generar anticuerpos y cantidad de formas para generar en los productos. La glicosilación, las impurezas, los agregados que tienen que ver con la buena práctica manufacturera de estas compañías. ¿Vale? Y todos sabemos que en principio no es problema. Adalimumab, el menos inmunogénico de los anti-TNF porque es de origen humano. Al cabo de un año, un 20% de los pacientes tienen. Si tú tienes anticuerpos monoclonales, anticuerpos frente a tu molécula farmacológica, tienes mayor o menor nivel de sustancia activa farmacológica. Mayor nivel, más efectividad; menor nivel, menos efectividad. Pacientes que abandonan debido a fallo. Los que tienen anticuerpos abandonan más que los que no tienen anticuerpos. Obvio. Y pautas de administración en patología inflamatoria intestinal. Remicade, porque esto fue hecho con Remicade. No es lo mismo que yo tenga una pauta administrada periódicamente que el sujeto sea expuesto, como quien dice, vacunado, discúlpeme porque ya sé que no es correcto y de inmunología saben ustedes mucho más que yo, a pautas extemporáneas. La producción de anticuerpos con el mismo producto y el mismo número de exposiciones cambia. Por tanto, esto no es una cosa variable. ¿Dónde les llevo aquí con esto? Les llevo a que yo hasta ahora les he hablado de esto. 1, 2 jugadores. Tomo el original, paso al biosimilar, vuelvo al original. Pero en los próximos 3 años, 4, el escenario va a ser así. Y lo que vamos a tener es A, B, C, D, el original volverá y volveré a dar original, y luego aparecerá el biosimilar J y lo pondré aquí y estaremos dando pautas de administración con moléculas que se llevan muy poquito, que no tiene por qué aparecer nada, ¿o sí? Esto, cuando el doctor Fonseca y yo hablábamos sobre biosimilares hace 5 años, era un escenario muy alejado. Yo he pasado ahora de escenarios que hace 5 años me generaban mucho problema de asumir, como era voy a tener anticuerpos, no voy a tener anticuerpos diferentes, que ahora se lo he pasado rápidamente. Han visto que esto yo ayer no lo tenía puesto, lo puse anoche. Para mí esto ya no es una polémica, era un argumento contra esto tampoco es una polémica, dentro de que si vamos a patologías concretas puede que lo sea. Para mí el problema ahora, 5 años después, es este: multiple switching o reverse switching, con muchos actores en el ejemplo. Y vamos entonces ya a definiciones, que aquí entraría ya en marcos normativos y en marcos definitorios. Switching. ¿Qué es switching? Todos hacemos switching. Ustedes tienen un paciente en infliximab, en artritis reumatoide, y lo cambian a adalimumab o a etanercept. ¿Por qué? Porque normalmente no les funciona el producto.
o porque les ha perdido potencia. Por tanto, esto sería un medical switching basado en la decisión del profesional. Frente a eso tienen la sustitución, es decir, o el non-medical switching, pero aquí hay dos matices que quiero que entremos. Yo voy a cambiar un producto a otro, no basado en criterios médicos, sino basado en criterios de gasto o no médicos, en los cuales voy a estar yo involucrado o no. Y los americanos tienen la palabra intercambiable, que nosotros en Europa no tenemos. La palabra intercambiable es una definición. En Estados Unidos yo tomo el producto A y otro fármaco que sea el A o como el A. Hago unos ensayos clínicos X, demuestro que tienen el mismo nivel de eficacia con una formulación X, una dosificación X, algo X, y lo declaro intercambiable. Y el farmacéutico, sin consultarme, puede tomar el producto A y darle el producto B. Y esto aparece aquí. Todos los años, y esta es la de este año, tienen ustedes el libro naranja que te da drogas o fármacos aprobados que son intercambiables. Pero después, por favor, de una evaluación clínica muy exhaustiva, no es simplemente bater. Y entonces aquí tienen ustedes las definiciones. En Estados Unidos, la FDA garantiza biosimilitud y puede designar intercambiabilidad. En Europa, la EMA garantiza biosimilitud, no hay intercambiabilidad como tal, como definición, y es para cada país su decisión el elegir si voy a darlo o no darlo, en qué países y en qué condiciones. Esto es equivalencia terapéutica en Estados Unidos, lo que determina que sea intercambiable. Esto es algo farmacéutico. Y lo que pasa es que el fármaco tiene que ser demostrado. Nosotros en Europa no tenemos esta definición. Vale. En el tema de los biosimilares hay distintos niveles. Esta está equivocada porque en Australia acaba de definirse que sí que pueden ser intercambiables, puede haber switching, ¿vale? En Europa se deja a los a los países miembros, y en el resto del mundo pues está en situaciones variables. Aquí esta es la Unión Europea. En España, no sé en Portugal, es probablemente junto con Francia, pero en España es probablemente el país más protegido. El biológico no se puede cambiar por ley sin la firma del profesional. Pero como somos un país, esto es norma y parece como que esté grabado en piedra. Ahora vendrá mi director médico y estoy en un hospital pequeño y me dirá: tú querías subir de categoría, ¿no? Estás de jefe clínico y quieres ser jefe de departamento. Es que estás gastando mucho dinero. ¿Tú no te replantearías, o tú te querías marchar de vacaciones en verano y que yo te pusiera un sustituto? ¿Te plantearías, y tu firma, en algunos casos, más en los hospitales pequeños que en los grandes? Los hospitales grandes como este, en un equivalente mío, habría un comité de biológicos y habría gente, y entonces normalmente involucraríamos a la administración y al farmacéutico en la toma de la decisión, que para mí es casi siempre lo mejor. Y ahí son menos persistentes, aunque el jefe de servicio tendrá una presión muy grande para reducir. ¿Qué hacemos los médicos? Normalmente somos autocensura. Reducimos mucho o retardamos mucho la introducción del biológico. O sea que ya la tenemos. Aquí, Noruega o Dinamarca, hace 3-4 años decidieron son países de 4 millones de habitantes, no son países de 46 millones de habitantes. Desconozco la situación portuguesa también como la española. Decidieron no, para Dinamarca vamos a tener solo un infliximab.
Y entonces lo que ocurrió fue que decidieron sacarlo a concurso público para todo el país. Y ganó el de Celtrión, no sé si fue Inflecta o Spira, uno de los dos ganó. Y cambiaron todos los naif, es decir, todo paciente que entraba recibía. Y durante unos años a los estables los mantenían con el Remicade. Al año siguiente, si había ganado Inflecta, ganó Spira y cambiaron todos los países y entonces empezaron, pero no habían cambiado. Ahora ya cambian todos. Si entra uno, los cambian todos, los estables y los no estables. Todos. En la licitación. Sí, todos. Todos. ¿Eso dónde es, perdón? En Noruega. Y empieza a haber. En cada año. A ver, las circunstancias, yo creo que el doctor Fonseca sabe de esto más que yo, porque yo voy un poquito más atrasado. Pero creo que cada año lo van cambiando. Y luego en determinados países empieza a haber, ha habido un artículo muy reciente de un colectivo importante de alemanes y holandeses, no sé si franceses, pero desde luego de ellos dos, que han dicho, vamos a cambiar, esto es aceptable, pero aún no está como políticamente consensuado aún. Luego hay una tendencia, desde luego, a entrar en el switching o a entrar en el paciente naif de entrada, ya sin problema en reumatología con el biosimilar, y empezar ya a aceptar el switching. Otra cosa es qué va a pasar cuando tengamos 7, 8 biosimilares en el marco. Y el mercado aquí marca diferencias que aquí los médicos no sabemos. El mismo año que estos señores eligieron el Celtrión, estos señores, los finlandeses con la misma población, se quedaron con el Remicade original. ¿Vale? O sea que aún el campo está muy abierto y hay una discrepancia por país, pero la tendencia es esa. Y si ustedes quieren un ejemplo, fíjense la fecha, porque he estado haciendo todo el rato el énfasis. Antes del no switch, antes de los canadienses, antes de la FDA. No había en esta época ni un solo ensayo clínico que dijera que había reportado del uso de biosimilar de infliximab en paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Y estaba la citotoxicidad mediada por anticuerpo, el mecanismo de acción principal. ¿Vale? Por tanto, fíjense que es 2016, 2 años atrás. Salen las guías de la Sociedad Británica de Gastroenterología. Y fíjense lo que dicen, que ahora parece estándar, pero póngalo en el contexto del marco temporal. Antes del no switch, antes de ningún ensayo clínico. Dice, para pacientes tomando infliximab, el uso de Remicade, Rensima o Inflectra puede ser utilizado tomando en cuenta la evidencia existente. Por tanto, en el naif, ningún problema. El gastro, que había sido el colectivo más reticente. Pero miren esto, por favor, que fue la primera vez que apareció en una major guideline. Hay suficiente evidencia para recomendar que los pacientes que están en condición clínica estable o en remisión con Remicade pueden cambiar. ¿Qué les acabo de poner delante de ustedes? Les acabo de poner 2 velocidades. La velocidad de la prueba documental de ensayo clínico, de guía, de lo que sea, y la confianza que nos da en la utilización de un fármaco en la cual vamos familiarizándonos con ellos. Nuestros compañeros británicos no había un ensayo clínico aún, no se había publicado el Norwich. ¿Eso lo aceptó NICE? Esto no es NICE, esto es la Sociedad Británica de Gastroenterología. NICE no da opinión sobre esto. Aún no la dio en el 16, pero NICE siempre le va a agarrar a usted la más barata. O sea, a ver, NICE son muy buenos, pero yo no me pondría a cuidarme con las guías de NICE en muchos casos. ¿De acuerdo? Y yo he vivido en Inglaterra 6 años y me trataría mucho antes en España, la verdad. Entonces, vamos a nuestros compañeros británicos, gastroenterólogos, los más reticentes. Mire las palabras. La primera vez para mí que detecté hace más de 2 años, antes de ningún ensayo, un cambio. La palabra switching en paciente estable. Lo aceptaron sin prueba. ¿Por qué? Porque se había generado la palabra mágica, que es la que está pendiente.
confianza. Los que más habían gritado ahora eran los que lo aceptaron porque habían empezado como todos nosotros hacemos. Empezamos con un fármaco, con un paciente y vamos confiándonos con el fármaco nuevo y luego como si fuera un fármaco nuevo, ¿no? El TOCI o cualquiera. Y luego decían, vale, esto debería ser hecho después de discusión con los pacientes individuales, que esto es complicado porque dígale usted a un paciente que está estable que lo va a cambiar y que él no se va a beneficiar y que hay un mínimo nivel de riesgo, con explicación de la razón del switching y que es usualmente basada en el beneficio al sistema general y la reducción de coste, ¿vale? Y luego decían, la sustitución automática no está recomendada. La farmacovigilancia es esencial. ¿Por qué? Porque aún estamos prontito en el campo. Y entonces puede ocurrir, ahora ya con estos ya no, pero cuando tengamos 7, 8, que de repente el fármaco 5 tenga un perfil diferente y con 300 pacientes no lo veamos, pero con 30.000 sí o con 10.000 sí, y si no tenemos trazabilidad y control, lo vamos a perder. Y esto yo creo que aún necesitamos hacerlo bien. La EMA recomienda, pero no se está haciendo, 2 años. Y la historia del nombre, que también es complicado porque en España, ¿qué hacen? En España te cambian de infliximab a infliximab, pero no te cambian y el paciente no ve más que infliximab. Pero dígale al paciente que ha estado estable con Remicade y que de repente ve aparecer Inflectra. Los americanos han decidido poner infliximab y 4 letras, ¿vale? Los europeos ahí no hemos llegado. Dígame. ¿De dónde nace esa confianza en los ingleses? ¿Nace el conocimiento de los estudios preclínicos? ¿Nace de dónde? Yo creo que nace de su propio... Como ellos, para ustedes reumatólogos o hematólogos, el infliximab es una sustancia, y esta es la primera, y fíjense que todo el rato estoy volviendo al inflixim porque es donde hemos construido. Para ustedes el inflixim en Europa, en reuma, se utiliza en mercado, en España es el 5% del mercado, por tanto, su entrada para el profesional era muy escasa. Pero en el caso del inflamatorio intestinal es su primera línea de defensa. E inmediatamente empezaron a utilizarlo y entonces sin necesidad de los ensayos clínicos fueron, no sé cómo lo definiría, acostumbrándose al producto, a perderle el miedo y se adelantaron a sus propias guías y a los ensayos clínicos. Dígame. En el aspecto médico legal, porque a veces para una institución muy fácil es decir, bueno, como pasó en esos países, Noruega, cambiamos. Pero yo en mi aspecto individual, usted es mi paciente, y le planteo, existe un infliximab más barato, usted tiene una artritis reumatoidea o una espondiloartritis, le informo que existe un medicamento más barato, le doy le traduzco todo este conocimiento que usted nos está dando y me hace una anemia plástica. Y eso es lo que le digo, el paciente me demanda por eso. Y, a ver, una anemia plástica en principio con un anti-TNF no debería ser el caso. El paciente no lo va a entender y ese es un proceso, y es un proceso incómodo. A ver, yo no tengo problema en eso. Usted como profesional, depende de qué marco legislativo estamos, ¿de acuerdo? En Estados Unidos, ¿por qué van detrás de nosotros los europeos? Yo puedo decir por muchas cosas, aparte que, por ejemplo, el adalimumab en Estados Unidos han conseguido un resquicio legal y la patente se les acaba el año 20 y aquí se acaba en octubre, ¿de acuerdo? Los americanos tienen una medicina mucho más litigadora que el marco europeo. Entonces, ellos van a ser más cautelosos porque para ellos su escenario es esto. Para mí el punto es la palabra confianza. El paciente se confía en usted y usted confía en esta evidencia. Pero la confianza no excluye al médico si el resultado es... A ver, me permite que le lleve a este escenario. Usted va a salir de aquí y va a agarrar un auto y tiene un accidente. Su posibilidad de tener un accidente es relativamente baja. Yo le he avisado de que usted puede tener un accidente subiendo en el auto. ¿Va usted a andar? ¿Va a quedarse sin salir de la habitación?
Porque usted necesita ir a un sitio, ¿verdad? Sí, lo pasa. O sea, yo el punto, yo no le puedo garantizar. Es el símil del consentimiento informado, pero No, usted pídaselo. Usted tiene que avisar. Y esto es fundamental, porque esto y el nombre involucra al paciente en la decisión nuestra. Además de que, en las enfermedades que tratamos, no enfermedades catastróficas, la enfermedad sin tratamiento es peor que cualquier efecto adverso. Y para ¿Cómo eso vamos se de tiempo? informa. dígale eso a un juez, dígaselo a un juez, no se lo entiende. A ver, si usted tiene la duda, ya le digo, el biosimilar no genera ninguna... No. Y lo voy a tender a hacer porque en el aspecto individual de una medicina privada, el paciente, cuando usted le informa que tiene un producto, que hay evidencia, que hay datos, que hay confiabilidad, el paciente lo escoge. Sin embargo, cuando la situación es inversa, el paciente no va a olvidar todo ese tipo de situación. Entonces yo lo que le pregunto a usted es, ¿qué herramientas médico-legales ha puesto EMA para proteger al que decide? Ninguna. Ninguna. Es decir, el sistema en España, por ejemplo, no avisa esto es la recomendación británica. El sistema español no avisa al paciente de que le va a cambiar, porque si lo haces partícipe de tu discusión, porque estamos en un sistema público, si usted le dice a un paciente perfectamente estable que lo va a cambiar para ahorrar dinero para el paciente que está en la sala de espera, él le va a decir que no. Exactamente. Ahora, si usted le dice, que es la pregunta que yo hago, y si lo paga usted, Eso le digo. si lo paga usted, y esa es la pregunta que marca. Entonces, el punto es para que, en mi opinión, yo era muy contra, yo tenía muchas reservas con los biosimilares y algunas líneas, por ejemplo, tengo cierta duda con el multiple switching que va a pasar cuando tengamos muchos pacientes, ¿no? Pero la evidencia clínica, si se dan cuenta, ahora estoy en la evidencia clínica, va por delante de lo que es la administración. Yo no estoy excluyendo ningún problema, porque en medicina todo puede pasar, no es una ciencia exacta. Usted quiere estar con el fármaco original, ahí no se queda problema, no tiene problema, usted no gana, no pierde nada. Usted no pierde nada. Y usted no gana nada cambiando al biosimilar, porque el biosimilar, por definición, por favor permítanme que lo diga, ni es ni mejor ni peor. Es un poquito más barato y arrastra al original abajo, ¿eh? Pero el biosimilar le genera un beneficio al pagador. El pagador puede ser el Estado o el paciente individual. Bien, pero el pagador somos todos, si es el Estado, y usted probablemente, si el fármaco en vez de costar $1.000 cuesta 600, le van a permitir en un núcleo de pacientes que antes probablemente no trataría, disponer de unos recursos para tratar, y eso es importante. Y si el paciente paga el tratamiento, yo no tengo problema, póngale a él que decida él. Yo no tengo problema. Es que el biosimilar no es mejor, ¿eh? Disculpe un segundito, es que este es el punto central. El biosimilar no es mejor y por definición no es peor. Un cierto nivel de reserva todos tenemos. Yo, por ejemplo, la tenía, pero eso nos ocurrió cuando usted empezó con el anti-TNF. No tenía un miedo a la tuberculosis que ahora no tiene, y al linfoma que ahora no tiene. Es decir, la única cosa que les estoy demostrando con esto es cómo la realidad clínica fue de forma diferente a la secuencia de ensayos clínicos, los famosos estudios que se le pidió a Ciltrión con patología gastrointestinal, que yo sepa aún no se han publicado, no lo sé, pero creo que aún no se han publicado, pero da igual, se metió en el mercado, el médico empezó a utilizarlo. ¿Que un caso te salga mal? Sí, y en Estados Unidos nadie quiere ser obstetra, porque si a los 25 años me peleo con mi mujer, me van a acusar a mí obstetra de que al extraerlo con forceps le generé no sé qué y soy insaciable, ¿no? O sea, eso es una medicina muy litigadora que nosotros no tenemos. Pero entiendo su punto. ¿Usted tiene dudas? ¿Tiene un paciente al cual ve un perfil psicológico que puede llevar? No se lo dé. No se lo dé, de verdad.
No se ponga usted, o sea, es como si usted no me tratara determinados pacientes, esa decisión la toma, porque pueden resultar complicados. Es que este paciente me puede ser complicado, no lo voy a tratar por si acaso me genera problemas. Esa decisión la tomamos todos. En un principio la utilización de un medicamento va en el beneficio del resultado. Por ejemplo, la posibilidad de tener un biosimilar se basa en un país como el nuestro, en el hecho de que hay pacientes que no tenemos con biológicos porque no pueden pagarlo. Cuando entra el biosimilar lo puede pagar y puede haber un resultado malo. Pues entonces no hay un sustento real para decir que fue el operador, en este caso el médico, el culpable del mal. Yo no puedo. La lotería que puede haber. Yo no puedo defender un caso concreto. Yo creo que esto estamos hablando, todos sabemos que esta situación puede ocurrir. Yo no voy a entrar aquí en detalles concretos. La EMA no le garantiza a usted nada, ¿de acuerdo? Nada. Si sale mal, aquí no te van a, los niveles de inversión van a ser menores y te va a proteger el sistema. Pero en un medio privado con el suyo, con un medio más litigador, es un aspecto que usted tiene que considerar. Los Estados Unidos ya verá cómo esto entra más despacio. Seguro. Vale, permítame porque sí que me estoy yendo de tiempo. La ECO, X meses después, dice lo mismo. Abajo tienen los ingleses, en naranja. Y ahora permítanme lo que dice la ECO, la europea. Dice, cambiar del original al biosimilar en pacientes con inflamatorio intestinal es aceptable. Siguiente problema, que es la siguiente pregunta que hace no nos hacíamos. La evidencia clínica y científica no la tenemos en referente al switching reverso del original al del biosimilar al original, multiple switching y cross switching among biosimilars in IBD patients. Y esto debería ser hecho en coordinación con el médico. Y fíjense, aparece en diciembre, cuando rompes la barrera, noviembre del 16 aprobado, febrero del 17 en Europa, Truxima, cuota de mercado en diciembre, 53% en el Reino Unido. 26% en Alemania, 21%, 16, 10. Fíjense cómo en algunos campos, conforme el tema se está instaurando y el concepto de biosimilitud está siendo, y no hemos tenido sustos, porque no hemos corrido, la gente, mire qué cifras, en 6 meses de comercialización, porque que se apruebe aquí no significa que entre en el mercado X después, ¿eh? Para mí esto y esto es una clara de que hay dos realidades, el ensayo clínico y la realidad del compañero que se familiariza y empieza a aceptar el concepto. ¿Esto implica que no nos pueda surgir? No, claro, yo no bajaría la guardia en nada, pero miren qué cuotas de mercado en apenas unos meses, que yo no las sabía, las vi hace pocas semanas y son muy... Esto habla más que 1000 ensayos clínicos. Ahora, si surge algún problema, 10 años atrás iremos, y vamos a ir acabando. Ensayos clínicos, ¿qué tipos pueden hacer ustedes? Me quedan 5 diapositivas. Estos son los que hay, ¿vale? El no-switch son los tipos, no voy a hacerlos en detalle. El no-switch es esto. Magnífico. Si ustedes piensan que yo estoy criticando el no-switch, están completamente equivocados, porque alguien tiene que dar el primer paso y ellos lo dieron, ¿vale? Pero es un cambio único, con un número muy pequeño. Era un ensayo con poca potencia estadística. En realidad deberíamos ir a este tipo de prueba para evitar el reverse switching, todos esos problemas, ¿vale? Esto yo puedo, de nuevo, me encuentro en la circunstancia de una reguladora. Cuanto más pido, más seguro estoy, más retraso, más inseguridad, más dinero tiene que gastar el sujeto. Por tanto, ¿dónde pongo el corte? A fecha de hoy, las agencias reguladoras exigen esto. ¿Dónde estás? Exigen el del no switch, este, ¿vale? No es el del switch, es este. Entonces, esto es donde está la realidad actual. Si ustedes ven el adalimumab de Sandoz, es este ensayo el que han sacado. No se lo ha pedido nadie, pero ya van adelantándose, ¿vale? El de Sandoz es ese.
Y esto creo que un compañero lo va a hacer. Esto es las posiciones de las sociedades médicas reumatológicas sobre cada uno de los puntos. Está de acuerdo con el uso de biosimilares en pacientes, naïve, está de acuerdo con la sustitución automática, está de acuerdo con el non-medical switching, interviniendo el médico en la relación, y propone farmacovigilancia. Y cuanto más nueva es la sociedad o la guía, más están de acuerdo con el sí, pero verán ustedes que algunas sigue habiendo un nivel de discrepancia porque el tema está aún abierto, no está cerrado, pero está muy cambiante, ¿vale? Y está yendo hacia cada vez más aceptación, como dirían los ingleses, with a pinch of salt, es decir, con un poquito de calma. Este es un campo demasiado importante como para jugar. Entonces tienen aquí todas las sociedades. Mi penúltima diapositiva. Al final, ¿qué tienen que quedarse con respecto a los biosimilares? Que son muy parecidos pero no idénticos, que no hay, por lo que nos garantizan las agencias reguladoras, diferencias clínicamente diferentes, que hay variabilidades, como en los originales, pero que las agencias hablan de esto, y de que se exige exactamente el mismo nivel que se exige para un original. Que pueda haber problemas con 40, 50 jugadores en el campo, seguro que los habrá con alguno. Y ahí está el punto de generar lo que consiguió esa aceptación de los británicos y la ECO y las agencias, es no imponerlos, familiarizarnos, etcétera, etcétera. Piensen lo que viene, que no es cualquier cosa. Y esta es su casa. Y siempre termino el año que viene en Valencia. No es tan bonita como Lisboa, se lo puedo asegurar, aunque estamos justo en el mismo paralelismo. Yo vivo aquí. Esta es la catedral, que antes no era así porque había una calle, porque la ciudad estuvo amurallada con este tipo de murallas, porque era una isla fluvial. El tamaño de una persona es eso. O sea, esa es una muralla medieval, no había artillería, había solo flechas, entonces se construían así. Cuando las murallas que tienen ustedes coloniales son así porque había artillería para que la bala saliera fuera. Yo eso lo puedo discutir, eso también que es la lonja, que es un edificio precioso. Estos son los nuevos edificios que nos vienen a hacer películas de ciencia ficción periódicamente. De biosimilares también. El dinero que pagó el viaje a Colón América lo dio un judío valenciano. La puerta de la judería de Valencia se llamaba la Puerta de Esplugues, lo que ya saben cuál es mi origen. Y de todo eso discuto, de biosimilares también. Lo que comen ustedes como paella, lo lamento, y no coman paella fuera de Valencia, es el único sitio para ver. Gracias. ¿En tiempo? Sí. Juan, I think I will now switch to English, as I told you. I think that we've interacted quite a bit with Professor Esplugues, and I think that now it would be better, in my opinion, but if you want to discuss a little bit more, we can. Invite Joaquim to give his talk about the international